Ese es el tema del día de hoy, es enlace químico. Que atentos. Vamos a empezar. Ya. Empezamos diciendo, estudiantes, qué sustancias comunes hallamos en casa. ¿Qué algo en común habrá? Vamos por primer ejemplo, podría ser el agua. ¿No? El agua, ¿qué podemos decir del agua? Es esencial en la vida de las plantas. Por ejemplo, evitando que se marchite, ¿no? ¿Qué más podemos decir del agua? Que el átomo del agua está formado por átomos de oxígeno, ¿no? Y átomos de hidrógeno unidos mediante un enlace covalente. Y sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados. ¿Qué más podemos encontrar? En casa, por ejemplo, la sal común. La sal común, que es importante saborizante en las comidas. La sal común es un ion, ¿no?, de sodio que contiene al ion cloro con el ion sodio, ¿no?, formando enlace iónico. Entonces, normalmente, por ejemplo, la sal se funde a 801 grados Celsius. ¿Qué más podemos tener común en casa? Ahí está. También podemos tener el plomo, ¿no? Es el plomo. El plomo está presente, por ejemplo, en el fusible y cuyos fines es proteger a los electrodomésticos, ¿no? Entonces, los átomos de plomo están unidos entre sí por enlaces metálicos, ¿no? Y la característica presencial es que conduce la electricidad. Entonces, estas diferentes propiedades van a depender del tipo de elemento que lo constituyen y el tipo de enlace químico que unen unos a los otros, ¿no? Entonces, eso es importante. Vamos a ver. También va a depender de la proporción en que se unan los átomos. También depende de eso. Ejemplo sería el elemento de oxígeno, ¿no? El elemento de oxígeno se manifiesta de dos formas. De dos formas, uno es el oxígeno y el otro es el ozono. Va a depender también de la proporción. El oxígeno y el otro es el ozono. El oxígeno, vital para la subsistencia o subsistencia de los seres que respiran, ¿no? También nos filtra los rayos UV. El ozono, en cambio, es tóxico, irrita los ojos y es de olor fuerte, pero también filtra los rayos UV. Entonces, qué interesante que solo un átomo de oxígeno se diferencian entre O2 y O3 y presentan propiedades diferentes, ¿no? Entonces, dependiendo a la cantidad, este componente que es oxígeno y esto que es ozono, presentan propiedades muy diferentes, muy diferentes. Entonces, y ahora sí, viendo esta situación, podemos ingresar a lo que es enlace químico. Ahora sí. Entonces, ¿qué es el enlace químico? Podemos decir que es una fuerza eléctrica. Es una fuerza eléctrica principalmente, ¿ya? Una fuerza eléctrica principalmente. Magnética también, ¿ya? Eléctrica, magnética, que une a los átomos.
metales o no metales, formándose así nuevas sustancias de mayor estabilidad. Eso es importante. Y si tiene mayor estabilidad, tiene menor contenido energético. Entonces, eso es un enlace químico. Fuerza eléctrica ioomagnética que une átomos, ¿no? Formando así nuevas sustancias de mayor estabilidad. Una manifestación eléctrica, para entenderlo, sería pues entre las cargas positivas y negativas, ¿no? Esas fuerza eléctrica. Y para entender la manifestación de la fuerza magnética, sería pues entre los polos, ¿no? Pues eso es un enlace químico, es una fuerza eléctrica y o magnética, ¿no? No olvidarnos, cuya finalidad es formar nuevas sustancias. Entonces, como aquí, oxígeno, oxígeno, oxígeno O2, que es para respirar, oxígeno, oxígeno O3. Entonces, uniéndose a través de esas fuerzas eléctrica o magnéticas, se forman nuevas sustancias. Entonces, vamos a ver un ejemplo de la formación de la molécula del hidrógeno. ¿Cómo se forma, no? La molécula de hidrógeno. Aquí lo tenemos. Entonces, la formación de la molécula de hidrógeno, aquí la energía es alta. Cuando la energía es alta, los átomos, en este caso hidrógeno y hidrógeno, se encuentran libres. Entonces, en un momento dado, cuando la temperatura en el proceso de estos dos elementos, hidrógeno y hidrógeno, libera energía, pero una cierta energía, entonces, cuando se logra esa baja energía, entonces se va a poder formar, se va a poder juntar esos dos elementos que es hidrógeno y hidrógeno. Y ahora llamado ya no ya hidrógeno, hidrógeno, átomo, sino molécula de hidrógeno. Ya que va a tener mayor estabilidad, menor energía. Baja energía, mayor estabilidad. Entonces, básicamente así se da el proceso de la unión, liberando energía. Entonces, podemos concluir ya casi que los átomos se mantienen unidos por una fuerza eléctrica de atracción entre los núcleos sobre los electrones que comparten. Eso podemos decir. ¿Qué más podemos concluir? Que la formación del enlace químico involucra la liberación de la energía. Primera conclusión, una vez más analizando. La primera conclusión es que los átomos se mantienen unidos por una fuerza eléctrica, ¿no? Esa fuerza eléctrica es debido a los electrones que se encuentran, ¿no? Que comparten. Y a la segunda está también acá. La formación del enlace químico involucra liberación de energía, ¿no? Liberación de energía. O sea que es un proceso exotérmico, originando así que la energía de la molécula de hidrógeno sea menor, ¿no? Se libera energía, entonces originándose que la energía sea menor. Y si es menor, va a ser mayor estabilidad. Muy bien. Vamos entonces a hablar de eso, de la energía del enlace. Hablemos de la energía del enlace. ¿Qué es? Es la energía liberada, ¿ves? Hemos visto delante como liberada durante el proceso de unión entre dos átomos. Cuando dos átomos se van a unir, ¿qué va a pasar? Estos dos átomos liberan energía, ¿no? No te olvides eso. Entonces, ejemplo, dice ahí, vamos a representar simbólicamente en el gráfico anterior. A ver, vamos a representarlo ahora simbólicamente de lo que habíamos visto del hidrógeno. ¿Qué sucede para que se forma una sola molécula? Ahí lo tenemos. Entonces, el hidrógeno estaba separado inicialmente con alta energía. Entonces, para que se vuelva una molécula, ¿qué sucedía? No libera energía.
libera energía. Y eso se llama, pues, la energía del enlace, ¿no? Pues, ¿qué es la energía del enlace? Ahí lo tenemos, es la energía liberada. Entonces, ahora, entonces, vamos a interpretar esto un poquito para entenderlo. 432 kilojoule mol, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que al formarse, ¿no?, un mol de enlaces, en un mol de hidrógeno se libera ¿cuánto? 432 kilojoules por mol. Eso significa, ¿ya? Eso significa. Una vez más, pues, ¿qué significa? Que al formarse un mol de enlaces, el mol de moléculas de hidrógeno libera esto. O sea, en palabras más simples, en este caso el hidrógeno, para formar una molécula, tiene que liberar 432 kilojoules por mol. Sí, de fácil, ¿ya? Aquí, más o menos entendiendo eso. Aunque también se puede interpretar como lo siguiente, porque también puede haber ruptura, ¿no? Entonces, también puedes, digamos, acá tienes la molécula de hidrógeno, entonces tú le das 432 kilojoules por mol y obtendrías hidrógeno. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás separando, ¿no? Disociando, rompiendo. Entonces, ahora la energía se entiende como una ruptura, como una disociación. Para formar o romper, mira, ve, un mol de enlaces, un mol de moléculas de hidrógeno, se requiere absorber 432 kilojoules por mol. Muy bien. Entonces concluimos que a mayor energía de enlace, más intensa será la unión de átomos. A mayor energía de enlace, más intensa es la unión de los átomos y en consecuencia también será más difícil de romper o separar átomos. Es importante que lo tengan en cuenta. A mayor energía de enlace, más intensa, más fuerte será la unión de esos átomos. O sea, más difícil de romper o separar átomos. Ejemplo, vamos a comparar, a ver, datos experimentales donde es más difícil romper. Comparando datos experimentales, a ver, ahí tenemos ese cuadro. Entonces, ¿cuál de ellos es más difícil de romper? Tenemos, a ver, el enlace del hidrógeno y bromo. La energía del enlace es 366. Hidrógeno y flúor, 568. Hidrógeno y carbono, 418. Pues, ¿cuál es más difícil de romper? Claramente que es más difícil de romper el que se requiere más energía, eso hay que entender. Entonces, por lo tanto, es hidrógeno y flúor. Va a ser más difícil de romper. Ahí lo tenemos. Entonces, hidrógeno flúor sería lo primero. Luego vendría hidrógeno carbono y al final hidrógeno flúor. Entonces, se nota claramente que el hidrógeno flúor es más difícil de romper. Entonces, experimentalmente, ahí está. Ahora sí, ya hemos visto lo que es este enlace químico. Hemos visto también que es energía de enlace. Ahora sí vamos a ver electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Son aquellos electrones que participan en la formación de los enlaces químicos. Para el caso de los elementos representativos, es importante que lo tomes en cuenta. Los electrones de valencia solo se da para los elementos representativos. ¿Y quiénes son los elementos representativos? Son elementos del grupo A nada más. Entonces, son aquellos electrones que se ubican en el último nivel, eso es los electrones de valencia. Vamos con un ejemplo, a ver. Ahí tenemos el aluminio, ahí tenemos la configuración electrónica. Vemos, a ver, que en el primer nivel, en la primera capa,
tiene 2 electrones en la segunda capa, 8 electrones en la tercera capa, en la última capa 3 electrones. Ah, ya. Entonces, lo que corresponde al último nivel o última capa, la cantidad de electrones del último nivel a la última capa se llama electrones de valencia. No te olvides. O sea, esto de aquí, 2 y este 1, son la cantidad de electrones que hay en la última capa. Última capa o último nivel, ¿no? Entonces, ¿cuántos hay? 3, simplemente. Entonces, tiene 3 electrones de valencia. En este caso, el aluminio. Vamos con otro ejemplito. A ver, el yodo 53 tenemos configurado en su forma corta. A ver, tenemos en la cuarta capa, en el cuarto nivel hay 10 electrones, en la quinta capa serían estos dos. Estos dos serían la quinta capa. Entonces, si observamos en la quinta capa, o el último nivel, está 2 y 5. O sea que hay, ¿cuántos? 7 electrones de valencia. No te olvides. Los electrones de la última capa, último nivel, son llamados electrones de valencia. Entonces el yodo sería 7 electrones de valencia. Y no te olvides, eso nada más se da para elementos del grupo A, nada más para elementos del grupo A. Por eso el número del grupo tradicional va a ser igual al número de electrones de valencia. El número de grupo tradicional va a ser igual al número de electrones de valencia. ¿Cómo es eso, profesor? Tradicionalmente, por ejemplo, quiere decir, si tú tenías el 1A, entonces corresponde un electrón de valencia. Si tú tenías al 3A, por ejemplo, corresponde a 3 electrones de valencia. O sea, se cumple tradicionalmente, ¿ves? Que el número del grupo tradicional corresponde al número de electrones de valencia. Aclarando esa situación. Entonces acá podemos relacionar ya más situaciones, ¿ves? Si tiene 3 electrones de valencia, ya corresponde también al grupo 3A, ¿ves? Si tiene 7 electrones de valencia, ya corresponde también al grupo 7A, o lo contrario, ¿no? O lo contrario. No te vayas a olvidar esa parte. Es importante, entonces, eso, que lo tengas en claro. Ahora sí, vamos a algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Dice, para estudiar de manera sencilla los enlaces químicos, Gabriel Lewis propuso representar los electrones en forma de puntos o aspas. No te olvides, colocados alrededor del símbolo del elemento a manera que tenemos la notación Lewis. Del ejemplo anterior, por ejemplo, del aluminio, teníamos 3 electrones de valencia. Entonces podemos representar al aluminio con 3 puntitos. Y al yodo con 7 puntitos, por ejemplo, ahí está. Alrededor, ¿ves? Así nos dice Lewis. Ejemplo, entonces vamos a dar la notación Lewis para los elementos del tercer periodo. Entonces, en forma general, ahí están entonces para los elementos. Todo esto está en el tercer periodo. El sodio está en el 1A, entonces con un puntito. El magnesio está en el 2A con 2. El aluminio 3A con 3. El silicio 4. El fósforo con 5. El azufre con 6. El cloro con 7. Y el argón con 8. Ojo. Los elementos de transición del grupo B, los elementos de transición del grupo B, presentan sus electrones de valencia en el último nivel y en el penúltimo nivel, tal como se muestra. Entonces, eso es importante que lo tengas.
en cuenta. Muy bien. Entonces, aclarado ahora lo que es electrones de valencia y la notación de Lewis para un elemento, eso es lo más sencillo, no hay mucho que repercutir. Vamos a entrar a la regla del octeto. La regla del octeto. En el año de 1916, Gilbert Lewis plantea que los átomos de los elementos representativos, que son el grupo 1A, al unirse o enlazarse, adquieren mayor estabilidad. Entonces, al tratar de alcanzar la configuración de un gas noble más cercano a él, presenta 8 electrones en el último nivel, a excepción del helio, que solo tiene 2 electrones. Para ello puede ganar o perder o compartir electrones de valencia. O sea, en palabras más simples nos está diciendo que Lewis se ha dado cuenta que para que estos átomos del grupo A adquieran estabilidad, tienen que lograr tener la configuración electrónica de un gas noble. Entonces, para que los átomos del grupo A, entonces, adquieran estabilidad, tienen que adquirir la configuración electrónica de un gas noble más cercano. ¿Ves? Eso nos quiere decir, entonces, en palabras más simples, quiere decir que el átomo, para que pueda enlazarse o para que pueda encontrar estabilidad, tiene que poseer 8 electrones en su última capa. Y eso es la regla del octeto, ¿no? Formación, por ejemplo, del cloruro de hidrógeno. Pues el hidrógeno está en el 1A, por lo tanto su Lewis es 1. El cloro está en el 7A. Su Lewis sería con 7 puntos. Entonces, ¿qué es lo más sencillo aquí? ¿Qué es lo más fácil aquí? Que en este caso el hidrógeno y el cloro compartan, ¿no? Eso ya vamos a ver, aunque ya tienen idea ustedes entonces, pero acá la idea es que al compartir el cloro va a tener sus 8 electrones en su última capa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuérdate que esos 7 que había al inicio eran los electrones de valencia. ¿Y qué eran los electrones de valencia? Eran los electrones que se encuentran en la última capa. O sea, hasta ahorita era 7 electrones última capa. Al compartir un hidrógeno, un electrón del hidrógeno, ahora tiene 8 electrones en la última capa. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cada átomo aporta un electrón para formar un par electrónico enlazante. Es así que el cloro completa sus 8 electrones, mientras que el hidrógeno completa sus 2 electrones. Nosotros sabemos que el hidrógeno está estable con 2 electrones en su última capa. Vamos con otro. El oxígeno ahora. En el oxígeno está en el grupo que en 6A, ¿no? 6A y 6A se unen, entonces ambos van a compartir un par de electrones. Entonces, acá cada átomo aporta 2 electrones para formar 2 pares electrones enlazantes. Es decir, que cada oxígeno completó sus 8 electrones. Y ahí está. Muy bien. Ya para terminar, hablemos entonces ahora, los gases nobles a condiciones ambientales no forman enlaces, eso no te olvidas. Los gases nobles a condiciones ambientales no forman enlaces. Por eso se denomina gases inertes también a los gases nobles. Es decir, son muy estables ya. Sin embargo, el criptón y el xenón a condiciones especiales sí logran formar compuestos. Y ahí lo tenemos, ¿ves? ¿Qué más? Otro ya casi final, los elementos de transición, o sea, del grupo B, no cumplen la regla del octeto. O sea, no vais a estar buscando.
Pues los elementos de transición del grupo B no cumplen la regla del octeto. Hay que precisar que el helio es estable con 2 electrones de valencia. O sea, el helio tampoco no cumple con la regla del octeto. Bueno, terminado entonces con la regla del octeto, vamos ahora a hablar de la electronegatividad, aunque eso se ha hablado ya en tabla periódica 2. La electronegatividad, jóvenes, como has visto, es la fuerza relativa, ¿sí? Que tienen los átomos de los elementos. ¿Para qué? O sea, es para atraer electrones y formar un enlace químico. Entonces, solo eso hay que recordarnos, que la electronegatividad es esa fuerza que va a unir a los átomos, ¿no? Atraer electrones. Nosotros ya lo teníamos en cuenta, es la variación de la electronegatividad en la tabla periódica, cómo variaba. La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces es importante. Los no metales tienen mayor electronegatividad que los metales. Ahí es importante eso, ¿no? Los no metales tienen mayor electronegatividad que los metales. El concepto de electronegatividad nos será útil en la determinación del tipo de enlace y la polaridad de las moléculas. Para eso es importante esto de la electronegatividad. Vamos a ver el primer ejercicio entonces. Ordena en forma creciente, dice. Vamos a ordenar en forma creciente a los elementos de acuerdo a su ordena en forma creciente a la electronegatividad de los siguientes elementos. A ver, ¿quién tiene mayor electronegatividad? Vamos a ordenar. Entonces, ¿cómo haremos? ¿Qué hacemos si nos presenta un ejercicio de esta forma? Lo que tenemos que hacer es configurar cada uno de ellos. Configurar, hallar el periodo y su grupo. Para, teniendo en cuenta esta teoría, poder ubicar quién tiene mayor electronegatividad. Entonces hacemos la configuración para el selenio. Ya la forma corta puedes hacerlo, ahí está. Es argón 18, 4s2, 3d10, 4p4. Entonces, ¿a qué correspondería? A ver. Correspondería al cuarto periodo y al grupo. A ver, ¿cuántos electrones hay en la última capa? Hay 6, entonces al grupo 6A está. Cuarto periodo y al grupo 6A. Igual para el calcio. Calcio entonces sería argón 4s2. Ya con este dato también verificamos que corresponde al cuarto periodo, ¿ves? Cuarto periodo y grupo 2A. Ya tenemos al oxígeno también. A ver, con esta información, ¿a qué periodo corresponde? Segundo periodo y al grupo 6A. Segundo periodo, grupo 6A. Tenemos ya la información. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar en la tabla periódica, ¿ves? Entonces, vemos, por ejemplo, estos dos están en el mismo periodo, cuarto periodo. Entonces, ubicamos. A ver, ubicamos en la tabla periódica. Ahí lo tenemos, el calcio, que está en el grupo 2A, cuarto periodo. Y el otro, el selenio, también está en el cuarto periodo, pero está en el grupo 6A. Entonces, ya pues vamos deduciendo, ¿no? Vamos deduciendo, en este caso, si hagamos, en este caso, que el selenio, ¿no? Se encuentra más a la derecha, está en el mismo periodo, por lo tanto, el selenio tiene mayor electronegatividad que el calcio. Y ahora estos dos están en el mismo grupo, estos dos, 4A, pero esto está en el segundo periodo, por lo tanto el oxígeno es el que tiene mayor electronegatividad. Entonces deduce que el oxígeno tiene mayor electronegatividad que el selenio, y el selenio tiene mayor electronegatividad que el calcio. De esa manera se ubica.
Vamos ahora con el primer tipo de clasificación de enlace, que es el enlace iónico. ¿Qué es el enlace iónico? Entonces acá es la fuerza eléctrica o electrostática. Recuérdate, eléctrica o electrostática, que une a los iones de carga opuesta, catión y anión, los cuales se originan por el proceso de transferencia de electrones. De lo anterior se puede asemejar a dos personas, ¿no? A dos personas que haciendo, intentando, pues, ¿no? Formar un compuesto, pero debido a las fuerzas electrostáticas nada más, ¿no? Ahí está, entonces podemos decir una persona es, por ejemplo, un metal y otra persona el no metal. Entonces, ¿qué va a suceder? El que tiene baja electronegatividad, bajo energía de potencial, baja afinidad electrónica, es el que va a transferir electrones al que tiene mayor. Entonces, de esa manera se va a formar el compuesto, pero el compuesto se forma debido a la fuerza eléctrica, ¿no? Hay una fuerza eléctrica o electrostática, ¿no? Muy bien, entonces el metal, ¿qué va a pasar? Pierde electrones de valencia, pierde sus electrones de valencia, mientras que el otro gana electrones. Y al perder, recuérdate por la mnemotecnia pío, cuando pierde se da el proceso de oxidación. En cambio, cuando gana, se da el proceso de reducción. Y cuando pierde, se genera el elemento llamado la sustancia, el catión, pues, ¿no? En cambio, cuando gana, se forma el anión. Entonces, el catión y el anión, al formarse, se genera una fuerza eléctrica o electrostática. Y esa es la que se llama enlace iónico, ¿no? Muy bien, entonces ahí la primera característica de un enlace iónico es que se da entre un metal y no metal. Otra característica que podemos decir es que hay ganancia y pérdida de electrones. Uno de ellos gana y el otro pierde electrones. En palabras más simples, quiere decir hay transferencia de electrones. Observaciones importantes. En el año de 1888, el alemán Walter Kossel plantea la teoría del enlace iónico, o también denominado electrovalente. Para que se dé una transferencia de electrones, nos dice, ¿no? Y así formar los iones, debe presentarse una gran diferencia de electronegatividad. Es por eso que el truquito para reconocer la otra forma, que es enlace iónico, es que la variación de la electronegatividad tiene que ser mayor o igual a 1,5. Pues es Kossel, ¿no? Lo que nos da esa teoría. Ojo, esta condición no determina, o sea, no es absoluto esta condición. No determina en forma absoluta. No es absoluta el enlace iónico. Solo es algo referencial. Entonces, es lo que más o menos da una idea de un enlace iónico. Tiene que ser de alguien fuerte con alguien débil. Generalmente el enlace iónico se presenta por eso entre un metal y un no metal. Muy bien. Vamos con el ejercicio 2. Ya está. Nos dice, a ver, en el ejercicio nos dice hallar la configuración Lewis para el cloruro de sodio. Ya, el cloruro de sodio se movió un poquito, acá lo escribimos. El cloruro de sodio es NaCloro. Ya. Su Lewis para esto hay que escribir para el cloruro de sodio.
y luego podemos determinar qué tipo de enlace es. Entonces, para lo cual tenemos los números atómicos. Si tenemos los números atómicos, lo que hay que hacer es configurar pues el cloro y el sodio. Entonces vamos a configurar, ahí está el cloro, su configuración. Y entonces vemos que en la última capa tiene 7 electrones. Electrones de valencia 7. Entonces ahora podemos avanzar un poco más y decir que su Lewis sería el cloro con 7 bolitas, ¿no? Y ahora para el sodio, su configuración electrónica para el sodio lo tenemos ahí y también tiene en su última capa, en este caso solo uno. Pues vamos a representar su Lewis para los dos, para el cloro y para el sodio. Ahí tenemos para el cloro la cantidad de electrones que hay en la última capa. Eso se representa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El no metal. Ahora para el sodio solo había un electrón en la última capa. Ahí está. Pues ya tenemos su Lewis para los dos. Bueno, entendiéndole un poquito más, analizando a fondo esto ahora, nosotros, no hay necesidad, pero solo para entenderlo, el cloro, su electronegatividad es 3 y el sodio es 0,9. Entonces, si restamos las electronegatividades, vemos que es 2,1. Y recuérdate que para que sea un enlace iónico tenía que ser mayor a 1,7. Y entonces este valor nos dice que nos podría ya decir que este cloro y sodio forman un enlace iónico. Una manera, ¿no? A través de la electronegatividad, otro a través de que uno de ellos es no metal y metal también, ¿no? Pero en este caso, el ejercicio nos hacía la referencia de la notación Lewis para el cloruro de sodio. Entonces ya lo tenemos casi listo. Entonces ahora la idea es vamos a juntar el sodio y el cloro. Y lo que va a pasar es que uno de ellos va a perder y el otro va a ganar. Para que completan sus 8 electrones. Entonces de acá él le tendrá que dar. Entonces es casi siempre el que tiene menor electronegatividad es el que pierde, ¿no? El que va a dar los electrones de su última capa, de su último nivel. Entonces el sodio va a dar un electrón. Entonces el cloro va a ganar un electrón. Entonces como él va a perder, se va a cargar positivamente. Y como el cloro va a ganar, va a cargarse negativamente. Y esa sería la notación Lewis para el cloruro de sodio. Bueno, algo importante, un comentario, y eso es la estructura Lewis. El ion cloruro, aquí está el ion cloruro, cumple con el octeto. Hay 8 electrones en su último nivel, pero el ion sodio completó el octeto o no. Porque acá yo no veo. ¿Eh? Entonces, ¿cómo puedo saber si este ion sodio ha completado? Fácil, a ver. Al perder, mira, este electrón, si pierde este electrón, ya esto ya no tiene, descartado. Ahora en su última capa es este. Entonces, en su última capa hay 8, ¿sí? Entonces, al perder ese electrón, también se queda en su última capa con 8 electrones. Entonces, sí, también entonces va a cumplir, ¿no? Acá lo tenemos. Ahí tenemos, si pierde ese un electrón, entonces ahí está, va a quedar con los 8 electrones. Y es con el octeto. Muy bien, vamos con el ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos está pidiendo realizar la estructura Lewis para el óxido de calcio. Entonces, también similar
al anterior, porque nos está dando sus números atómicos para el calcio y para el oxígeno. Entonces, vamos a realizar la configuración electrónica para el oxígeno. O2, su configuración ahí lo tenemos. Pues vemos que en su última capa hay 6 electrones. Ahora para el calcio. Ahí está. 6 electrones, entonces su Lewis sería con 6 bolitas. Para el calcio. Y bueno, a ver, analizando también la electronegatividad del oxígeno es 3,5. Ahí tenemos para el calcio. El calcio en su última capa tiene 2 electrones. Entonces, su notación Lewis será calcio con 2 puntitos. El calcio, bueno, ya su electronegatividad es 1, ¿no? Si restamos, sale 2,5. Entonces, viendo lo que nos ha dicho, ¿no?, Kossel, cuando la electronegatividad es mayor que 1,7, entonces nos estamos frente a un enlace iónico, ¿no? Bueno, pero aquí lo que nos estaba pidiendo es la estructura Lewis para eso. Entonces, como ya tenemos Lewis para cada uno de ellos, pues lo que vamos a hacer, por lo tanto, es simplemente analizar, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar? El calcio va a aportar sus 2 electrones al oxígeno para que ambos cumplen con la regla del octeto. Entonces, él le va a dar sus 2 electrones y él va a quedarse con 8 y él va a perder sus 2 electrones. Y cuando pierde 2, se carga con más 2. Y el oxígeno va a ganar 2, entonces se carga con menos 2. Y esto sería la estructura Lewis. Bueno, igual, un comentario final acerca de esto. Podríamos decir que el ion óxido, ¿no?, cumple con los 8 electrones. El ion calcio, ¿cumple o no cumple? Pues para verificar eso, de la configuración que tenemos, hacemos perder pues sus 2 electrones que hemos hecho. Le quitamos estos 2 y vemos que lo anterior que le queda 8 electrones. Entonces sí cumple con la regla del octeto. Conclusión entonces. Los compuestos iónicos constituidos por elementos representativos, ¿no?, o sea, los cationes metálicos, cumplen con el octeto. Si solo perdieran todos sus electrones del último nivel, a excepción del litio, presentarían 2 electrones en la última capa, igual al helio, ¿no? Eso nos está ya concluyendo como parte final y también aclarándoles a ver si tal vez no están entendiendo qué nos quiere decir la conclusión. A ver, una vez más. Dice, los compuestos iónicos constituidos por elementos representativos, los cationes metálicos, sí cumplen con el octeto. Hemos visto. O sea, todos los que pierden electrones van a cumplir con la regla del octeto. Si solo pierden sus electrones del último nivel, obviamente. Pero siempre hay una excepción, que es el litio, que presenta 2 electrones en la última capa, igual al helio. Bueno, vamos con un cuarto ejercicio. Esto nos dice el cuarto ejercicio. Determine la cantidad total de electrones transferidos en los compuestos iónicos. Nos están pidiendo cuántos electrones se transfieren. Muy bien. Para lo cual, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer de manera rápida? Podemos comenzar configurando y hallando cuántos electrones aportan cada uno de ellos. Pero si ya tenemos un poquito más avanzado, podemos hallarlo de manera directa. Por ejemplo, analicemos este compuesto, el K2S. Entonces, el potasio
nosotros sabemos ya que está en el grupo 1A. Entonces, si el potasio está en el grupo 1A, ¿qué nos indica? Que va a aportar un electrón de valencia. Entonces, analicemos. Un electrón de valencia. Entonces, ¿qué puedo decir? Que cada átomo de potasio pierde un electrón, ¿no? Pierde un electrón de valencia. Si tengo un átomo de potasio pierde un electrón de valencia. ¿Por qué? Porque está en el grupo 1A. Y si no, configuras este K19 y te va a salir también que su Lewis es 1, pues, ¿no? Sus electrones de valencia también va a salir 1. Ya, entonces, si un átomo de potasio pierde un electrón, yo analizo 2 átomos de potasio, perderá 2. Claro que sí. Vamos. Entonces ahí viendo. Ya pues ya se acabó para la primera. Así de fácil. Sencillamente haciendo ese análisis. Porque aquí me está pidiendo cuántos electrones se ha transferido, cuántos se ha perdido, ¿no? Acá se ha perdido 2 en este compuesto. De igual manera podemos analizar el otro. Entonces, el calcio, ¿en qué grupo está? En el grupo 2A. Si está en el grupo 2A, significa que su Lewis es 2, significa que va a perder 2 electrones de valencia, ¿no? Claro, entonces haciendo el mismo análisis que el otro, puedo decir entonces, un átomo de calcio pierde 2 electrones. Y 3 átomos, ¿cuánto perderá? Si un átomo pierde 2 electrones, 3 átomos de calcio, que está acá 3, pierde 6. Respuesta. En total, ¿cuánto se pierde? Se pierde 2 más 6, 8 electrones. En total se ha transferido 8 electrones. Observación. Los átomos metálicos transfieren electrones a los átomos no metálicos. Eso no te olvides. Por eso es que solamente estamos analizando los átomos metálicos. Entonces, en la mayoría de los compuestos iónicos se da entre metal y no metal. Sin embargo, existe algunas excepciones, ¿ya? Siempre. Por ejemplo, estos de aquí no son compuestos iónicos, a pesar que se da entre metal y no metal, pero no son compuestos iónicos. Entonces, el berilio y el aluminio son metales que presentan un alto valor de electronegatividad, razón por la cual no pierden sus electrones, de ahí que esta lista de sustancias que son covalentes. Entonces, estos son covalentes. Ahora, sí hay compuestos iónicos, por ejemplo aquí, que es el amonio, ¿no? Que viene del amoníaco. Cuando pierde un electrón, entonces el catión amonio. Entonces, de la lista de ejemplos está constituido no solo por metales, ¿sí? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Mira, a pesar que está constituido por no metales, es un compuesto iónico. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, siempre hay excepciones. Bueno, ahora vamos a las propiedades generales de los compuestos iónicos. Primera propiedad. A condiciones ambientales, 25 grados y al nivel del mar, únicamente son sólidos. No olvidarlo eso. A condiciones ambientales, únicamente son sólidos. Tenemos ahí, ¿qué cosa es eso? Eso es ¿no? Pues el cloruro de sodio, pues, ¿no? En su forma como normal, en su condición ambiental.
conocido como la halita, pues, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿ves? Y este aquí es el yeso. Si lo habrás visto, ¿no? Ya está. Entonces, a condiciones ambientales, como tú puedes observar, están en estado sólido. Segunda propiedad, a ver, ¿cuál sería? La segunda propiedad es que forman redes cristalinas los enlaces iónicos, ¿no? Forman redes cristalinas ya que sus iones se distribuyen ordenadamente en el espacio tridimensional debido a que el enlace iónico son polidireccionales. A ver, ejemplo, tenemos el cloruro de sodio. Ahí lo tenemos. Entonces forman redes cristalinas. Sodio y cloro y se ordenan, ¿no? Tercera propiedad. Son frágiles o quebradizos. O sea que se rompen fácilmente por la acción de una fuerza externa. Sin embargo, presenta alta dureza. No te olvides eso. Son frágiles y quebradizos, pero presentan alta dureza, o sea, resistencia a ser rayados por otro. Muy bien, eso no te olvides. Los iones de signo opuesto se atraen, iones de signos iguales se repelen, ¿no? Eso no te olvides. Cuarta propiedad. Son solubles o se disuelven en solventes polares, como por ejemplo agua, alcohol etílico, ¿no? Lo que quiere decir que se mezclan en el agua, ¿no? Son solubles o disolventes en solventes polares, como por ejemplo agua, alcohol etílico, etc. Ahí lo tenemos, la composición química cuando se puede juntar, ¿eh? Siguiente propiedad. La mínima unidad representativa de un compuesto iónico se denomina unidad fórmula. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que al unirse, ¿no? Al unirse, en este caso, el metal y no metal, lo más pequeñito, se va a llamar unidad fórmula. Estos son unidades fórmula. Entonces, una vez más, la mínima unidad representativa de un compuesto iónico se denomina unidad fórmula. F. Siguiente propiedad. En estado sólido no son conductores eléctricos. Sin embargo, en estado líquido, o sea, cuando están fundidos o disueltos en el agua, en solución acuosa son buenos conductores eléctricos, debido a la presencia de electrolitos, cationes y aniones, ¿no? Con libertad a desplazarse, no te olvides. Entonces, cuando están en estados sólidos no conducen electricidad. Cuando están fundidos o disueltos en el agua, son buenos conductores eléctricos. Última propiedad, presentan elevada temperatura de fusión, a razón la cual presentan entre cation y aniones que son muy intensos. Ahí está. Por ejemplo, de la sal, la temperatura de fusión todavía es 801 grados. Del óxido de calcio, 2572, o sea, presentan alta, ¿no? Bueno, eso es todo, jóvenes. Vamos ahora a terminar los ejercicios que continúan. Ejercicio 5. Nos dice todas son correctas excepto una, ¿no? ¿Cuál de ellos será la incorrecta? A ver, vamos a ver. La representación de Lewis de los electrones de valencia se hace mediante un punto o asterisco alrededor del símbolo de un elemento, donde cada punto o asterisco es un electrón.
Claro que sí, ¿no? Eso sí nos decía Lewis. Entonces, por lo tanto, esta primera es verdadera. Porque para representar a Lewis se puede dar a través de un punto o un asterisco, obviamente. Un punto, o puedes hacerlo a través de un asterisco alrededor de un elemento. Y este asterisco, este punto, representa a los electrones, ¿no? Entonces, está correcto eso. La B nos habla de la electronegatividad. La electronegatividad es la fuerza que tiene un átomo para atraer electrones. Eso era la electronegatividad. Claro que sí, también, ¿no? Estamos bien entonces también hasta ahí. Eso también es verdadero. La energía de ionización es la cantidad de energía necesaria para arrancar un electrón de la más alta energía de un átomo. Pues, bueno, no se ha explicado en enlace químico, pero en tabla periódica 2 sí, ¿no? ¿Qué era la energía de ionización? Es lo que nos dice acá, es la energía para arrancar un electrón. Claro que sí, ¿no? Verdadero también. D. La afinidad electrónica es la cantidad de energía necesaria que desprende cuando un átomo acepta un electrón para convertirse en un ion negativo. Claro que sí, ¿no? Bueno, entonces por descarte será pues la E. A ver, ¿qué dice? En un enlace covalente es de gran diferencia de electronegatividad la que mantiene un enlace, no. El que tiene gran diferencia de electronegatividad es el enlace iónico. Por lo tanto, esto es el incorrecto. Eso nos decía Koshel, ¿no? Vamos con otro. 6. Sobre el enlace iónico, ¿cuáles son correctas? A ver. ¿Ocurre transferencia de electrones? Claro que sí, se ha hablado bastante de la transferencia de electrones, hay pérdida y ganancia de electrones, entonces eso es correcto, eso es correcto. La una es correcto. 2. Se da generalmente entre átomos metálicos del 1A. Generalmente se da entre metales y no metales, aunque hay excepciones. Pero cuando dice generalmente puede haber excepciones. No es entre pues, grupo 1A, no decía eso. Eso es incorrecto. Ahora, son compuestos iónicos. ¿Toditos eran compuestos iónicos? Pues para verificar si es correcto, vamos a ver. Se dará entre metal y no metal. Metal y no metal, sí. Enlace iónico, correcto. A ver, calcio, metal, bromo, no metal, sí, correcto. Calcio, metal, no metal. Sí, enlace acá. Correcto también. Carbono, hidrógeno. Nada que ver. Esto no es. Esto es no metal y esto también no metal. No es. Bueno, basta por uno ya, pues esto es incorrecto también. El tercero. Por lo tanto, solo D sería solo uno, el correcto. Solo uno, que es la clave D. Señale un compuesto iónico. De aquí, entonces, para que sea un compuesto iónico, la característica esencial es que tiene que haber metal y no metal. Cloro, cloro, eso es no metales. Entonces, esto no es enlace iónico, entonces está descartado, ¿no? Cloro es no metal, con otro cloro no. A ver, ¿dónde estaría entonces metal y no metal? Acá oxígeno, no metales. El agua, hidrógeno es no metal, oxígeno no metal. Descartado estos tres ya. Solo nos queda ver escandio, el azufre y el carbono.
Azufre y carbono, no metal, descartado también. Pues, obvio. A ver, potasio y cloro. Potasio, metal. Cloro, no metal. Claro que sí. Esto es la correcta. Señale un compuesto iónico. Entonces, aquí está el compuesto iónico. Clave 8. En las siguientes proposiciones marque verdadero o falso, según corresponde, respecto a un enlace iónico. A ver qué dice. Los átomos que constituyen el enlace están en forma de iones. A ver, en un enlace iónico, los átomos que constituyen están en forma de iones, verdadero, ¿no? A ver, en un enlace iónico, ¿hay transferencia total de electrones de un átomo a otro? Transferencia total, ¿no? La transferencia se da de la última capa del último nivel. Entonces, no es total. No es que toditos sus electrones los va a transferir, no es así. Solamente se transfiere de su última capa, buscando que cumplen la regla del octeto. Por lo tanto, eso es falso. Ahora, los electrones son compartidos en forma igual por dos átomos. Los electrones son compartidos en forma igual en un enlace. Estamos hablando del enlace iónico. Son compartidos en forma igual. No, pues en un enlace iónico no hay compartición. Hay transferencia de electrones, o sea, hay pérdida, ganancia, por lo tanto eso es falso. No hay compartición. Otro, el último, vamos a ver. El paso en un enlace iónico, el paso de la corriente eléctrica es muy fácil. Claro que sí, ¿no? Eso es una de las propiedades, ¿no? Verdadero. Entonces sería, a ver, verdad, falso, falso, verdad, clave B, ¿no? Clave B. 9. A ver, dice, un compuesto G tiene las siguientes propiedades. Este compuesto G es sólido. A condiciones normales es sólido. Su punto de fusión es alto y es muy soluble en el agua. Entonces, de acuerdo a esas tres propiedades, ¿de qué tipo de enlace estaremos hablando? Obviamente que el enlace iónico. Pero no hay alternativa, está con el otro nombre, pues el enlace electrovalente, también conocido como enlace iónico o electrovalente. Problema 10. Considere los elementos X y Y cuya fórmula electrón punto son. Lo siguiente, se ha movido. Bueno, nos dan esto y queríamos averiguar a qué grupo pertenece. Estaba fácil, pues, ¿no? Simplemente se cuenta la cantidad de puntos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces corresponde a 7A. Y la Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, corresponde al 6A. Clave A. Así de fácil estaba el ejercicio 10. Bueno, nos queda tres últimos ejercicios para ya terminar. Ejercicio 11. A ver, nos dice la diferencia de cuadrados del número de masa, ¿no? Y el número atómico de un átomo es 280. Ya, a ver, cuando nos dice diferencia, es resta, diferencia de cuadrados, o sea, cuadrado de quién, del número de masa, y diferencia de cuadrado de quién, del número atómico, es 280. Eso sería el planteo que se hace ahí. Ahí está la diferencia de cuadrados del número de masa y el número atómico. Ahí lo tenemos al elemento de carga negativo, ¿no? Y ahí está el planteo de ecuación. ¿Qué nos dice la diferencia?
La diferencia del número de masa y el número atómico es 280. Entonces, ahí vamos a hacer uso un poquito de nuestro álgebra. Ya, entonces, determine la estructura de Lewis si posee 10 neutrones, acá está, y forma un anión de carga. Ahí está, es un anión, 2 menos 1. Aquí, ¿qué se cumple? Que se cumple que A menos Z es igual a 10. Claro que sí, ¿no? Porque el número de masa menos el número atómico es 10. Bueno, acá vamos a hacer una diferencia de cuadrados. Recuérdate cuando tú tienes A cuadrado menos B cuadrado, A más B, A menos B. Eso es de lo que está de A cuadrado menos B cuadrado, esto sería, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, aplicando a esto, al cuadrado menos z cuadrado sería A menos z más A más z. Lo que podemos hacer es reemplazar, pues, ¿no? A menos z tenemos el valor de 10 y lo reemplazamos a todo esto 10. Y ahora ese 10 pasaría a dividir, pues quedaría A más z sería igual a 28. Y ahora, ¿cómo obtenemos? Ya pues sistema de ecuaciones, ¿no? Tenemos A menos Z igual a 10, tenemos A más Z igual a 10, lo colocamos debajo uno del otro, creo, y sumamos. Y al sumar, se van a ir las Z. Y va a quedar A más A, 2 A's. ¿O qué podemos hacer? Si sumamos, se van las Z, que en este caso no me conviene que se vayan las Z, ya que para determinar su Lewis necesito Z. Entonces me conviene restar. Entonces vamos a restar, a ver cómo lo restamos. De abajo hacia arriba puedo restar. Pues vamos a restar de abajo hacia arriba. Al restar, se van a ir las A's. Al restar, va a salir 2Z y al restar va a salir 18. Z vale 9. Entonces, ese valor podemos reemplazar aquí. Ya su Z9 reemplazamos y ahí lo tenemos, reemplazado. Entonces, este 9 vamos a configurar. Pero recuérdate que para configurar un anión, primero se halla el número de electrones. Entonces el número de electrones sería 9 más 1, 10. Primero hallamos el número de electrones y configuramos la cantidad de electrones. Hacemos la configuración electrónica, ahí está, somos Perú. Si es 10, hasta ahí. Entonces su Lewis representa los electrones de la última capa, que sería 8. O sea que hay 8 electrones en su última capa. Entonces será una E con 8 bolitas. Así. Entonces, pero no se trata de un átomo neutro, sino se trata de un átomo que ha ganado electrones. Entonces, ahí nada más tienes que ponerlo lo que representa. Y eso sería la respuesta. Viendo las claves, ahí está. La E, la que se adecua. Muy bien, ejercicio 12 ahora. Nos dice el ejercicio 12, penúltimo ejercicio. Un elemento posee 3 isótopos. Recuérdate que isótopos son mismos elementos, ¿no? Mismos elementos. 3 isótopos. Vamos a poner, ahí está, el primer isótopo con masa 1, neutrón 1 y Z.
mismos elementos si son isótopos, ¿ve? Masa 2, neutrón 2, Z. Y ahí está el tercer isótopo, masa 3, neutrón 3 y su Z. Mismos elementos que tienen igual número atómico, esos son isótopos. De los tres, en los tres se cumpliría que A1 menos N1 es Z. En los tres. A1 menos N1, Z. Acá se cumpliría A2 menos N2 es Z. A3 menos N3 es Z. En los tres se cumple eso. Bueno, entonces vamos a tomar referencia a eso. Acá dice que la suma de sus masas es 45. Entonces, A1 más A2 más A3 igual a 45. Y el total de neutrones, o sea, N1 más N2 más N3 es 24. Entonces, ¿qué haríamos? Estos dos lo que vamos a hacer es restar. Vamos a restar. Mira, al restar va a salir A1 menos N1, que eso es Z. A2 menos N2, que eso es Z. A3 menos N3, que es Z. Y restando acá es 21. O sea, Z más Z más Z va a ser 21. ¿Cuánto vale Z? 7. Configuramos esos 7 porque nos está pidiendo Lewis para ese elemento. Configuramos esos 7. Entonces ahí configuramos somos Perú. Ahí iría 2, ahí también 2. Aunque sea 7, ahí tendría que ser 3. Y su Lewis para lograr simplemente es la cantidad de electrones de la última capa. Pues en la primera capa, acá hay 2 electrones, en la última capa hay 5. Entonces simplemente será pues un X con 5 bolitas, y eso es la clave D. Problema 13. Cuando el calcio se combina con el cloro, entonces acá no me interesa el cloro, me interesa el calcio nada más para poder contestar esto. Entonces, para poder responder esta pregunta es igual que en antes. Calcio, ¿no? El calcio, ¿en qué grupo está? Está en el grupo 2A. Si está en el grupo 2A, si tú deseas su Lewis sería pues con 2 puntitos, ¿no? Ahí está su Lewis para el calcio. Electrones de valencia tendría 2 electrones de valencia. Entonces, cada átomo de calcio, tú sabes que ¿qué sucede? Que pierde, pues, eso. Por lo tanto, cada átomo de calcio pierde 2 electrones. Sencillo. Clave D. Alternativa BD. Vamos con el último. El último, entonces. Último ejercicio. Dice, si los números cuánticos de un electrón de un elemento son 4, 1, 0, ¿cuál es notación de esto? Está fácil, ¿no? Y ya, entonces, con esto voy a representar su diagrama de Werner. ¿Recuerdan? ¿Cuál era? Nivel, subnivel y X. Esto hay que lograr con esto. El nivel 4, el segundo subnivel, el valor que adopta, pues L. Entonces, simplemente el truquito es sopa de fideos, no te olvides. Sopa de fideos. S vale 0, P vale 1. Ah, ya, o sea que el 4,1 se refería al P. Entonces era 4P. Ya está, ya casi, ya está listo, casi ya. Ahora lo que tenemos que hacer es recordarnos, pues a ver con la tecnología vamos a ver eso, ahí está. Pues se trata de P. ¿Y P cuántos orbitales tiene? Tiene 3. Colocamos ahí sus 3 orbitales de P. Y el valor de estos orbitales tiene sus valores, pues no. Empieza desde menos L a más L, o sea, menos 1, 0 más 1. Y ya está. Pero primero sería ubicar esos valores. Primero es ubicar esos valores. Bueno, yo lo habré ubicado al final, señor. Menos 1, 0 más 1. ¿Por qué primero se ubica estos valores? Porque
justamente este 0 me indica dónde va a terminar. El 0 significa que va a terminar aquí y va a terminar hacia abajo. ¿Ve? Tiene que terminar aquí el último y hacia abajo. Pues eso hemos hecho en números cuánticos. El saber, vamos a comenzar a ubicar 1, 2, 3. Acá tiene que terminar, pero hacia abajo. 4, 5. Ahí termina. Entonces, esta cantidad de flechas es la cantidad de electrones donde acá se ubica ese número. 5. Ahí recién aparecen los números. Bueno, ya, ahí está. Entonces, ya pues, no necesitas configurar. ¿Eh? Con eso creo que ya está. Recuérdate que cuando termine en 4P5, el truquito es sumarle más 2. ¿No? Entonces, si termina en 4P5, 5 más 2, 7, correspondería al 7A. En tabla periódica se ha hecho eso. Y si corresponde al 7A, hoy ya se ha visto que su Lewis sería pues con 7 bolitas. Y se acabó. Clave. Bueno, hemos terminado. Gracias por su atención. Esperando que les haya